San Juan, capítulo 1. Verso 5 al 7. Dice la palabra, primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión. El apóstol Juan usa esa palabra comunión, que es realmente una palabra muy importante en el cristianismo, aunque creo que es el único que la usa. Comunión es una relación con Dios, un compañerismo con Él, como una amistad con Dios, una relación correcta con Él. Todo eso podría significar comunión. Pero Él habla también de comunión unos con otros. Cuando el hombre pecó y la muerte, vemos que el hombre perdió esa relación con Dios, perdió esa comunión con Dios, y el hombre decidió hacer su voluntad. Hace 6.000 años el hombre lo único que sabe hacer es su voluntad. Él se quedó solo y lo único que podía hacer era su voluntad. Pero al separarse de Dios y querer hacer su voluntad, también perdió la comunión con los otros seres humanos, con sus semejantes. Porque si ya no estaba, no dependía de Dios, no se sujetaba a Dios por el pecado y la desobediencia, pues mucho menos se iba a sujetar a otro hombre. Realmente sujetaba a Dios por el pecado y la desobediencia, pues mucho menos se iba a sujetar a otro hombre. Realmente vemos en la Biblia que el hombre ha vivido una historia triste por eso. No solamente se apartó de Dios y perdió la comunión con Dios, sino que perdió la comunión unos con otros. Y el hombre se volvió el ser más egoísta del mundo. El hombre por naturaleza es egoísta, porque si él no acepta la voluntad de Dios, mucho menos va a aceptar la voluntad de su semejante. Y eso le ha traído al mundo, desde hace miles de años, le ha traído al mundo pues egoísmo, contiendas, conflictos, violencia, celos, lo que ustedes se puedan imaginar. Todo lo que pasa en el mundo es por eso, porque simplemente el hombre perdió la verdadera comunión, que es lo que habla el apóstol Juan en toda esta epístola, que entre otras cosas, si la leen toda y entenderán realmente lo que Dios quiere enseñarnos ahí. No se olviden que el apóstol Juan, el apóstol amado, el apóstol especial, que fue el único de los 12 que no murió violentamente, pero fue el único, entiendo yo por la palabra, fue el único que pudo ver, quién era Él. Si ustedes leen detenidamente los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes entenderán que son bastante diferentes, pero de todos 4 el más diferente es el de Juan, porque Juan no
no se concentra mucho en lo que Jesús hizo, ni en lo que Jesús enseñaba, sino en lo que Él era. Juan no lo ve como lo ve Pedro, como lo ve Mateo, ni lo ve como lo ve Lucas. Juan ve a Jesucristo como Dios, y así lo expresa. Tan es así que el primer capítulo de su evangelio habla de Jesús como Dios. Cuando dice, en el principio era Dios, y con Él la palabra, y la palabra estaba con Él, el verbo, y la palabra era Él. Y ese verbo que estaba con Él desde el principio, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un resumen tan impresionante entre nosotros. Es un resumen tan impresionante de coger Dios, su palabra, la palabra era Dios, la palabra está con Dios, la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un resumen tan impresionante que es realmente asombroso lo que Juan vio. Entonces Juan realmente tuvo comunión con Dios, una comunión impresionante con Jesús. Y a él Dios lo escogió para que escribiera esta epístola, para que escribiera el Apocalipsis, donde Juan simplemente en el Apocalipsis, ¿qué es el Apocalipsis? Que entre otras cosas nosotros nombramos la palabra griega que se llama, dice Apocalipsis, pero traducido Apocalipsis en español quiere decir revelación. De otras cosas yo no sé por qué en las Biblias Juan. ¿Y qué es lo que revela Juan ahí? Las cosas que van a pasar, sí, pero lo más importante que revela Juan allí es la revelación de Jesús. ¿Cómo qué? Como Dios, como el poderoso, como el que va a venir, como el que estuvo muerto, como el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso. Juan ve a Jesús como Dios y lo expresa como Dios. Entonces, en esta epístola, Juan nos habla de que si nosotros, por la gracia de Dios, nacemos de nuevo y comenzamos a tener esa comunión con Dios, esa conversación, esa amistad con Dios, que Él la llama comunión, pero si esa comunión con Dios no es posible, no es correcta, y con Dios no es posible, no es correcta, y yo diría que no es sincera, no es lo que nosotros creemos, mientras esa relación con Dios no sea igual a la relación con los semejantes. Eso es lo que Juan nos dice. Si decimos que lo amamos a Él y que lo adoramos y que le cantamos, que leemos su palabra y toda la cosa, pero no tengo comunión con mi hermano, dice, vuelva atrás, que eso no sirve para nada. Simplemente está fuera, no existe. No hay comunión con Dios mientras yo no tenga comunión, amistad, amor con mi hermano. Por eso yo creo que lo mejor es leer la epístola. Voy a leer una parte, porque es que más claro, como se dice, no canta un... Jesucristo es luz. Yo soy la luz que ha venido al mundo. Él es la luz. Y todos los que andan en Él, en comunión con Él, son luz. Él dice que nosotros somos luz. ¿Luz para quién? Luz para el mundo. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. El que dice que está en luz y no tiene comunión con su hermano, no ha arreglado ese problema, pues simplemente, como dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La palabra de Dios dice en Isaías, cada uno, 53:6, cada uno cogió por su camino. El hombre decidió caminar solo. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia. O sea, están apartados de Dios. No hay posibilidad de comunión. ¿Cómo llegamos a Él? Cuando aceptamos lo que Él hizo, su amor, su misericordia, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y recibimos lo que Él nos quiere dar. Allí nacemos de nuevo, nuestros pecados nos arrepentimos y recibimos lo que Él nos quiere dar. Allí nacemos de nuevo y comenzamos a tener comunión con Él. Pero eso se tiene que transformar, esa comunión con Dios, eso que nosotros deseamos tener con Dios, tenemos que comenzar a experimentarlo con nuestros hermanos. Porque aquí Juan simplemente no nos deja ninguna otra salida. No hay ninguna posibilidad de que creamos a Dios, creamos en sus mandamientos, tratemos de creer en su palabra y eso no redunde, no sea el resultado de amar, de tener comunión con nuestro hermano, de nuestro prójimo. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es increíble encontrarse con personas religiosas que qué difícil es decirles que están en pecado. Increíble. Hay personas que creen que no están en pecado, que inclusive creen que no pecan. Por eso Él dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y su palabra pues simplemente no está en él. Porque la palabra de Dios dice por cuanto todos pecaron. Porque no hay un solo justo que no haga el mal, que busque el bien y que no peque. Eso está en el Antiguo Testamento. No existe un justo que haga el bien y que no peque. No existe uno. En el Antiguo Testamento la ley establece eso. Dios les dijo a los judíos eso. En el Nuevo Testamento el Evangelio nos dice eso. Por cuanto todos pecaron. No importa cómo, ni en qué, todos pecamos. Y el pecado nos quita, nos aparta, nos sella, simplemente nos aparta de esa comunión con Dios. Pero Dios, por su amor y su misericordia, quiso establecer esa comunión con el hombre. Y se demoró 4.000 años. Tuvo que establecer primero la ley. ¿Para qué? Para mostrarle a la gente que sí pecaban. Porque es que antes de la ley no teníamos conocimiento de pecado. Nadie había dicho qué es pecado y qué no es pecado. 4.000 años, esto es pecado y esto no es pecado. Pasaron 4.000 años, le dijo a la gente, todo es pecado. Porque todos violaron la ley. Porque todo lo que estaba establecido en la ley que no se hiciera, la gente lo hizo. Pero ahora viene Él y nos da la posibilidad de limpiarnos de todo pecado por fe, cuando nos reconocemos lo que Él nos quiere dar. Y por primera vez se establece una comunión entre el hombre y su Creador. Pero Juan entiende y nos viene a decir que eso está muy bien, pero que si nosotros que no vemos a Dios, dice él, por allá adelantico, si nosotros que no vemos a Dios y decimos que lo amamos, pero a nuestro hermano que lo vemos, no lo amamos, dice, pues ese no ha nacido siquiera. Yo mostrarle a Dios que tengo comunión con Él y que lo amo y que he recibido lo que Él quiere,
tengo que mostrar a Dios que puedo amar. Si no, no hay posible. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hemos dicho, el que dice que nada así. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, de ahí en adelante toda esa epístola es simplemente Juan mostrándonos que la comunión con Dios es real cuando nosotros podemos tener comunión con nuestro hermano, los unos con los otros. Si no hay comunión, nosotros con nuestros hermanos, esposas, esposos, hijos, padres, si no hay comunión con ellos, si no hay amor en nosotros para ellos, si no hay misericordia, perdón para ellos, pues simplemente estamos negando la comunión. Juan allí no nos deja ninguna salida, no hay ninguna justificación. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano simplemente es un mentiroso. En el capítulo 5, van a leerlo todo en la epístola, dice 4:7 dice: amados hermanos,
amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren, yo no puedo decir que amo a Dios, no, Él me amó a mí primero. Y yo, miren, yo no puedo decir que amo a Dios, no, Él me amó a mí primero. Y yo no lo he visto, ni lo conozco. Pero Él me muestra su amor por mí, que de tal manera me ama, que envió a su Hijo para que muriera por mí. Y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso yo lo recibo por fe, lo creo por fe, lo recibo por fe. Ese es el amor de Dios que yo recibo. Y ese amor de Dios que yo recibo, si está en mí de verdad, pues simplemente tiene que salir de mí. ¿Para qué? Para amar a mi prójimo, para amar a mi hermano, para perdonar, para ser misericordioso. Porque si yo no puedo hacer eso, simplemente creo que he recibido el amor de Dios y no lo he recibido. Simplemente nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y Él permanece en amor, y el que permanece en amor, permanece. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y Él permanece en amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos nosotros confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es bien profundo. En el amor no hay temor. En el amor no hay suspicacia. En el amor no hay desconfianza. Pablo dice que el amor todo lo cree, lo soporta. El amor no es envidioso. Hemos leído muchas veces ese Corintios 13 que es el poema del amor. Juan aquí dice que sin eso pues simplemente no hay nada. Si alguno dice, vente, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues al que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que he sido engendrado o que he nacido por voluntad de Dios, he nacido de nuevo, tiene que amar al que fue engendrado por Dios. Tengo que amar a sus criaturas. No hay ninguna posibilidad. Hay veces aborrecemos las personas, pero las aborrecemos es por lo que hacen. Debemos aborrecer lo que hacen, mas no las personas. ¿Me entienden? No es fácil amar a una persona, a un asesino, a un animal, por las cosas que hace. No es fácil. Pero si solamente aborrecemos lo que él hace, podemos no aborrecerlo a él. Las noticias que nos llegan todos los días lo hacen a uno sentir mal. Y hay veces pensamos que la solución es matar a toda esa gente. Yo lo digo, yo lo he dicho, yo lo pienso así. Estoy en grave error. Lo que debemos es matar lo que ellos hacen, pero no a la persona, sino lo que ellos hacen. ¿Cómo podemos matar eso? Simplemente perdonando a la persona y aborreciendo lo que él hace. Porque si él mata y yo lo quiero matar, igual soy yo que él. Exactamente igual. Y si yo hago eso y digo eso y quiero eso, pues estoy mal. No es fácil. Juan nos dice ahí que simplemente o estamos con él, si creemos que tenemos comunión con Dios, si creemos que lo amamos a él y decimos eso públicamente, pues tenemos que mostrar que amamos a nuestro hermano. Por eso debemos orar por esos guerrilleros que matan gente. ¿Y por qué no decírselo al Señor con nombre propio? Señor, aborrezco lo que hace un Manuel Marulanda, lo que hace un Mono Jojoy, lo que hacen muchas de esas personas. Aborrezco lo que ellos hacen. Pero ten misericordia del hombre, porque él fue engendrado por ti. Él es tu criatura y tú lo amas. Y si él lo ama, yo tengo que amarlo. ¿Y cómo lo amo? Pidiéndole a Dios que él pueda llegar a recibir el amor de Dios. Ese amor que yo digo que he recibido, para que él simplemente deseche, se arrepienta y deje de hacer lo que hace. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento. No es solamente expresar, amar a Dios es una acción. El que me ama, dice la palabra, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el más grande mandamiento que Jesucristo expresó? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y hay otro parecido a este. Lo puso casi como el primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que el Hijo de Dios, que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Ernesto, que, o sea, no sé, como una duda, que Señor nos perdone si es alguna necedad, lo podría decir. Aquí cuando que me venía la pregunta, en ese momento leía, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pensaba yo, bueno, Señor, hay dos tipos de personas, los de la simiente del maligno y los de la simiente del Señor. ¿Cómo hacemos para amar o para diferenciar a los de la simiente del maligno? ¿Debemos amar a esos? ¿O estamos tirando nuestras perlas a los cerdos? No, o sea, lo que pasa es que hay dos cosas. Dentro de la simiente... Tirando nuestras perlas a los cerdos. No, o sea, lo que pasa es que hay dos cosas. Dentro de la simiente de Dios, dentro de la simiente de Adán, hay unos que todavía no son hijos de Dios. Sí. ¿Ya? Pero hay unos que son de la simiente Sí. del maligno. Esas son criaturas. Lo poco de que esas son unas criaturas, Dios, siempre yo Dios los los quiero ama. caracterizar como los desalmados. Sí, Dios los ama. Dios ama. Igual Dios los ama, Dios los pero igual Dios ama a todos los que en Él creen. A todos los que creen en Dios, Sí, que han nacido de nuevo. que han nacido de nuevo, Y los que no han nacido de Dios también. Que no Y a esos todos, también. pero a los que creemos hemos de la potestad de ser hechos hijos de hijos de Dios, Dios. los otros no. A los otros Pero todavía dicen que no. amar a nuestros enemigos, porque si amamos a los que nos aman, que mérito, pues a Sí, nuestro hermano de a nuestros enemigos. Pero entonces, igual era como, es como por eso que quién para decir, Señor, este Él sí habla, o este no. él habla mucho allí de hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Hermanos son hermanos en Jesús, hijos de Dios. Sobre todo a esos es que Él se refiere. A esos es que Él se refiere. Nacidos y otros no nacidos. A los otros son engendrados. O sea, yo inclusive, yo tengo que amar lo que Dios ha creado. Los animales. Ahora matamos los animales para comer, pero en el principio no fue así. Si nosotros vemos la palabra, vemos que Dios nos puso a nosotros de todo fruto verde para comer, pero Él no dijo de todos los animales. Él nunca dijo de que los animales, maten los animales, no. El primer animal que murió fue para sacarle la piel y ponerle un vestido a Adán y Eva. Dios vistió a Adán y Eva. Pero Dios, cuando hizo al hombre y lo puso en el Edén, dice el 1:29 dijo, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y da semilla os serán para comer. No más. Él no dijo, y todo animal que huele, que corre, no. Ahora, ¿y por qué comemos? El hombre comió por primera vez carne en el diluvio universal. Después del diluvio universal, antes no comían carne. ¿Y cómo duraban esos vegetarianos? 800 años, 600 años, 800 años, 600 años. Dios, es que cuando el hombre pecó, el hombre entró en un estado de permisividad. Dios se apartó de él y el hombre escogió su camino. Dios se apartó de él y el hombre escogió su voluntad. Y Dios permitió que el hombre caminara por su voluntad hasta que viniera el tiempo de la restauración, de la salvación del hombre a través de Jesucristo. Pero antes Dios comenzó a tratar de comunicarse con el hombre, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Le estableció una ley para que el hombre supiera lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Y luego de que estableció la ley, viene la ley de la gracia, del perdón, por medio del amor de Dios.
Y la condición que Dios nos pone a nosotros para recibir esa gracia y el amor de Él, perdón de pecados y salvación, es exactamente lo que está hablando aquí Juan. Pero que Pedro también lo dice, Pablo lo dice, pero Juan es más específico. ¿Por qué? Porque Juan era el discípulo amado. Yo creo que Juan era en donde había más amor. Dios escogió hombres, a todo lo largo de la Escritura escogió hombres, y a través de esos hombres Dios nos muestra muchas características, caracteres, personalidades de esos hombres. Todos eran diferentes, pero en cada uno de esos vemos defectos y virtudes. Y vemos que Dios siempre usó las virtudes, nunca los defectos. Pero nunca escondió los defectos. Nunca los escogió perfectos. Todo lo contrario, los escogió tan humanos para que nosotros pudiéramos entender que ellos no eran más especiales que ninguno de nosotros. Pero esos hombres que Dios escogió, con todos sus defectos y con todos sus problemas, cumplieron el propósito de Dios para nosotros, llevarnos un mensaje. Todos los hombres. Pablo fue un tremendo hombre, y a pesar de que tuvo una comunión con Dios sobrenatural para un ministerio impresionante, para que nos llevara a nosotros el Evangelio a todas las naciones, sin embargo Pablo era un ser humano. Pero como era un hombre de carácter, de decisión radical, él quería obedecerle, amarlo y hacer todo bien. Pero vemos que él no lo hacía todo bien. Casi todo, pero todo no era bien. Y se sentía mal por eso. Y cuando él le pedía a Dios que le quitara eso que impedía que él fuera lo que él quería hacer, es increíble que Dios no se lo concediera, sino que le decía: Pablo, bástate mi gracia. Pablo, bástate mi gracia. Porque cuando eres débil, cuando caes, entonces eres fuerte. ¿Por qué? Porque buscas de mi gracia. Eso es. Cuando yo entendí eso, oigan bien, cuando yo entendí eso de Pablo, descansé. Descansé. Porque yo me preocupaba mucho si los errores que yo cometía, cómo estaba con Dios. Y veía que fallaba mucho. Y entonces me preocupaba. ¿Será que ya perdí la salvación y aquí estoy? Cuando yo entendí eso, dije: ¿pero para qué me preocupo? Es por gracia, ¿entienden? Es por gracia. Es por gracia. ¿Y cómo recibo esa gracia? Porque yo creo y quiero. Es por gracia. ¿Y cómo recibo esa gracia? Porque yo creo y quiero. Entonces por eso Juan, aunque nos pone un poquito contra la pared, por eso él 3 veces dice: mire, el que diga que no ha pecado. Entonces yo entiendo a Pablo. Pablo nunca dijo que no ha pecado, todo lo contrario. El que diga que no ha pecado, pues mentiroso es. El que diga que no ha fallado, pues es un mentiroso. Pero no se preocupen, abogado tenemos. Si confesamos eso que hemos hecho, hay sangre, hay gracia, hay perdón, hay amor, y eso es infinito. Juan nos está diciendo algo aquí que es muy puntual, pero al mismo tiempo nos dice 3 veces: no se preocupen, no se preocupen, no se olviden, si pecamos y confesamos nuestro pecado, hay perdón, hay sangre, y eso no se acaba. Pero tenemos que confesar. ¿Y cómo confesamos? Cuando reconocemos.
Y cuando reconocemos nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, ¡ay, perdón! ¿Cuántas veces? Infinito. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No puede ser mayor el pecado que la gracia, jamás. Ese es el plan de Dios. Lo que pasa es que Él dice algo muy importante, que Jesucristo también nos resumió 2 mandamientos iguales. Que si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, no hemos entendido. No hemos entendido. Pero al mismo tiempo nos da salida. Santiago habla algo parecido. Cuando decimos que tenemos Santiago, habla algo parecido. Cuando decimos que tenemos fe, todo el mundo dice que tiene fe. Muy bueno, fácil. Tengo fe, soy perdonado por fe. Porque por fe, por gracia, soy salvo por medio de la fe. Listo. Todo el mundo sabe, todo el mundo entiende, todo el mundo cree. ¿Y qué? ¿Y de ahí qué? Entonces dice Santiago que tenemos que mostrar lo que hemos recibido. Si hemos recibido a Dios su perdón, su amor, tenemos que mostrar eso. Y si no mostramos nada, esa fe que decimos tener no sirve para nada, es muerta. ¿Por qué? Muéstrame tus obras por la fe y yo te mostraré la fe por obras. O sea, hay gente que entienden esto, hasta lo predican, pero no han entrado al plan. No han entrado. Fruto de una verdadera fe. La fe sin obras es muerta. Igual que Juan dice, el amor a Dios sin amor al otro es muerto. No sirve para nada. ¿Y qué es amor con Dios? Es comunión. Yo digo que tengo comunión con Dios porque oro con Él, porque leo su palabra, porque pienso en Él, porque trato de agradarle. Pero si no amo a mi hermano, no sirve para nada. Dejémoslo ahí. Se lee en toda la epístola. Esa epístola es impresionante. Impresionante. Comunión.